Página 42. El rapto de la iglesia. Mira por favor Primera de Tesalonicenses 4. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13. Tampoco, hermanos, queremos que estéis en ignorancia acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, sí, yo creo eso, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Porque os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron ya. Porque el mismo Señor con algazara, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán los primeros. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros en esta palabra. Ahora, en este pasaje tenemos la famosa doctrina de el rapto de la iglesia, o el arrebatamiento de la iglesia. Y hoy en día muchos se burlan de nosotros por creer esta doctrina del rapto. Y creen que somos estamos en contra de la población, del pueblo, de las personas del mundo, que estamos en contra del mundo, que tenemos una actitud negativa en cuanto al proceso de este mundo. No les gusta nuestra creencia, porque nuestra creencia, nuestra doctrina del rapto de la iglesia indica que Cristo, cuando viene, nos arrebatará o nos llevará fuera de las tumbas, fuera de nuestra situación cualquiera que sea aquí en el mundo, y los que no conocen a Cristo morirán. Mira el avión chocando con la torre, y en esta ocasión no es ningún musulmán que le está chocando, cualquier persona americana o lo que sea. El piloto aquí tenía a Cristo, entonces se fue en el rapto y chocó con la torre, pero las personas que quedan ahí en el avión se mueren. Okay. Aquí también personas en los carros que están chocando, que se quedan, no van en rapto. Entonces eso es ante el mundo. Estamos en contra del mundo, dicen ellos. No estamos en contra, estamos evangelizando para agarrar la más personas que podamos, para que ellos sean salvos también y irán con nosotros en el rapto de la iglesia. Entonces, esta doctrina para el mundo es una locura. Somos para ellos locos, ¿okay? Por creer esta doctrina. Pero lo dice la Biblia muy claramente. Mira versículo 16. Porque el mismo Señor con algazara, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá. Entonces aquí viene Cristo descendiendo, así como el retrato aquí. Descendió Jesús. Y los muertos en Cristo resucitarán los primeros. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes. Exactamente como este retrato lo figura, lo demuestra. ¿Ok? Las nubes. Mira, Cristo desciende las nubes y nosotros vamos para recibir al Señor en las nubes. ¿Ok? Ahora, el rapto de la iglesia es parte de la doctrina que se llama premilenarismo. La semana pasada vimos lo que se llama amilenarismo, postmilenarismo, y luego estudiamos premilenarismo. El rapto de la iglesia está incluida
en esa doctrina premilenarismo. Es la doctrina que enseña que Cristo vendrá a esta tierra y establecerá su reino en la tierra por 1000 años. Premilenarismo. Pero parte de esa enseñanza se llama el rapto de la iglesia, cuando nosotros subiremos para estar con Cristo en las nubes antes de la tribulación, antes de la segunda venida. Entonces, con este estudio que vamos a hacer esta noche, intento a demostrar de la Escritura cómo sucederá esto y la prueba bíblica de nuestra enseñanza de rapto. Ahora, antes que todo, hay varias perspectivas de esta doctrina del rapto de la iglesia. ¿Okay? Número 1, lo que se llama, o letra A, antetribulación. Antetribulación. Es decir, que el rapto acontecerá antes de la tribulación. Y esta es la postura correcta, bíblica. ¿Okay? Número 1, el rapto de la iglesia antes de la tribulación de 7 años. Esa es la postura mía. Yo creo que Cristo vendrá para recibir su iglesia antes de la tribulación. Ahora hay otras. Letra B, post-tribulación. Es decir, que Cristo vendrá después de la tribulación. Post-tribulación. Yo creo que esta postura es incorrecta. Incorrecta. Es la enseñanza que Cristo o el rapto sucederá después de la tribulación. Pero es incorrecta esa postura, creo yo. Ahora, la respuesta bíblica a esta falsa enseñanza del rapto de la iglesia se encuentra en 1 de Tesalonicenses 5. Una página adelante, mira 1 de Tesalonicenses 5. Y mira versículo 1. Pero cerca de los tiempos y de los momentos no tenéis, hermano, necesidad de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor como ladrón en la noche así vendrá. Ahora, el día del Señor es el milenio, no es el rapto. Pero nota el lenguaje aquí, que es muy figurativo y muy específico en cuanto a lo que sucederá con los perdidos y lo que sucederá con nosotros. Versículo 3. Que cuando dirán, ¿quién? Ellos. Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores del parto sobre la mujer preñada, y no escaparán ellos. Bueno, eso no tiene nada que ver con ninguna iglesia, con ningún cristiano. ¿En qué momento será destruido un cristiano, un hijo de Dios? ¿En qué momento no podrá no podrá escapar un cristiano? ¿En qué momento? No, esto no habla de ningún cristiano aquí, versículo 3. 4. Mas vosotros, mira el contraste, ellos, vosotros. Ellos y nosotros. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os agarre como ladrón. Entonces, aquel día no me va a agarrar. No me tocará. No se aplica a mí. 5. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos hijos de la noche ni hijos de las tinieblas. Así pues, no dormamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen,
Y los que están borrachos, de noche están borrachos, mas nosotros que somos hijos de día, seamos sobrios, vistiéndonos de la coraza de fe y de amor y por almete de la esperanza de salud, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salud por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Señor nos salvará de este mundo, nos salvará de la ira, nos salvará de la noche, porque el día del Señor comienza aquí con la tribulación y nosotros seremos arrebatados antes, para que aquella noche no nos agarre, para que aquel día de ira no nos tocare. ¿Me explico? ¿Ok? Eso está muy claro. ¿Cómo puede ser que la iglesia pasara por la tribulación cuando la Biblia dice, por lo tanto, consolaos uno a los otros? Eso para mí no es consolación pasar por la tribulación. Esa es la gran esperanza nuestra. Ser arrebatado de esta tierra para no pasar por la tribulación que ha de venir sobre la tierra y sobre el universo mundo. Entonces, yo estoy en contra de lo que se llama post-tribulación, rapto de después de la tribulación. Ahora, letra C. Entonces, la respuesta para la postura post-tribulación, 1 Tesalonicenses 5, 1 a 9. Ahora hay los que dicen hay múltiples raptos. Múltiples raptos. ¿Ok? Dicen que hay un rapto aquí y otro rapto aquí y otro rapto aquí y otro rapto aquí. Incorrecta. Y la confusión para los que creen en múltiples raptos proviene del libro de la Revelación, porque en el libro de la Revelación hay 4 raptos. Por lo tanto dicen, hay 5 raptos, disculpe. En el libro de la Revelación hay 5 raptos. Pero el primero se encuentra en Revelación 4.1. Mira Revelación 4.1. Revelación 4.1. Y esto es el rapto de la iglesia, que sucede una sola vez. Revelación 4.1. Después de estas cosas miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí era como de trompeta, es el rapto, que hablaba conmigo, la cual dijo, sube acá, es el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, y yo te mostraré las cosas que deben suceder después de estas cosas. Ahora, esto es Juan, pero es la iglesia, porque Juan es tipología, él es figura de la iglesia. ¿Y qué dice la voz? Sube acá. ¿Qué dirá Cristo en aquel día? Sube acá. Esto es el rapto de la iglesia. Ahora, hay 4 raptos más en el libro de Revelación. Pero, esos 4 raptos son uno solo. 4 relatos del mismo evento. 4 relatos del mismo evento. Déjame hacerles una pregunta. ¿Cuántos relatos hay de la vida de Jesucristo? 4. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. 4 relatos hay de la segunda venida de Jesucristo en el libro de Revelación. Hay 4. ¿Ok? Entonces, entre Revelación 4 y Revelación 19, ese periodo de tiempo que se llama la tribulación, Juan nos da la información en cuanto a la tribulación 4 veces. Los eventos que se abordan, que se acercan a la segunda venida de Jesucristo. ¿Ok? 4 veces. Pero ese rapto de la tribulación no es el rapto de la iglesia,
cuatro raptos, que realmente es uno solo, es el rapto de los judíos santos de la tribulación. Es decir, que después del rapto de la iglesia, durante la tribulación habrá otro rapto, pero no para la iglesia. No. Será otro rapto para los santos de la tribulación. Pero cuando leen el libro de Revelación y ven, oh, aquí otro rapto, y aquí otro rapto, y mira, otro rapto, se confunden y piensan que esos cuatro raptos o esos cuatro relatos de un solo rapto que se llama el rapto de la tribulación, piensan ellos, confundidos, que eso es el rapto de la iglesia y no lo es. ¿Okay? Entonces estoy en contra de esta postura de múltiples raptos. Y la respuesta es Revelación 4 a 19. Ahora hay lo que se llama el rapto ante ira. Ante ira. Tampoco es correcta esta postura de rapto. Dicen ellos que en medio de la tribulación viene la ira de Dios. Entonces la iglesia pasará por la mitad de la tribulación. Cuando ya cae la ira de Dios sobre la tierra, el Señor nos arrebatará. Tampoco es correcta eso. Porque la ira de Dios no viene en la mitad de la tribulación, sino en el principio de la tribulación. Mira, Sofonías 1:15. 1:15. Toda la tribulación se llama la ira de Dios. Sofonías 1:15. Oseas, Joel, Miqueas, Habacuc, Sofonías 1, versículo 15. Día de ira, aquel día de angustia. ¿Cómo se llama la tribulación? La angustia de Jacob. ¿No lo dice Jeremías? Jeremías dice la angustia de Jacob. Día de angustia, de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fuertes y sobre las torres altas. Y atribularé los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron a Jehová, y su sangre será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro los podrá librar en el día de la ira de Jehová, porque toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente consumación apresurada hará con todos los moradores de la tierra. Entonces, ¿cuándo? La ira de Dios, ¿cuándo saldrá? ¿Cuándo vendrá sobre la tierra? En el principio. Ahora, será aún peor en la última mitad de la tribulación, estoy de acuerdo. Pero la tribulación comienza con la trompeta. Con la trompeta. Con la voz del arcángel. Entonces, la iglesia no pasará por la mitad de la tribulación, sino es arrebatada antes de la tribulación. Entonces la respuesta para la postura ante ira, Sofonías 1, 15 a 18. Ahora la postura media tribulación, que es básicamente la postura ante ira, la misma cosa. Dicen que la iglesia pasará por la mitad de la ira o la tribulación y se será arrebatada en la mitad. Es decir,
Es decir, que no que la iglesia pasará por la mitad de la tribulación, sino que nos queda una sola mitad de la tribulación, habiendo ya sucedido la primera mitad. ¿Cuándo? Dicen que la vida de Cristo de 3 años y medio es la mitad, la primera mitad de la tribulación. Los que toman esta postura, media tribulación. Pero estoy en contra de esto por Daniel. Mira Daniel 9. Daniel 9, 27. Dios dice que Él va a tratar con el pueblo de Israel por 7 años. Una semana de 7 años. 27. Dice, en otra semana, ¿cuántos? 7. En otra semana confirmará el concierto a muchos. ¿En qué momento Judas Iscariote confirmó el concierto con Cristo? Ningún momento. Ningún concierto fue confirmado en los días de Cristo. Entonces estamos esperando que alguien, es decir, el anticristo, confirmara el concierto abrámico de la tierra. Ahora los musulmanes están allá en el Medio Oriente, ¿qué? Luchando, peleando, guerreando en contra de Israel para robar esa tierra. Tienen su mezquita de Omar en donde estaba el templo de Salomón, en Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Piensan que la tierra pertenece a ellos. Y es mentira. Entonces, en ningún momento ha sido confirmado el concierto abrámico de la tierra, la promesa de la tierra. Ningún momento. Toca todavía confirmar ese concierto. ¿Quién? El anticristo lo confirmará, humillando a los musulmanes y ensalzando el anticristo al pueblo de Israel. Y por una semana, dice, no dice la mitad de una semana, no dice una semana. Entonces, todavía toca al anticristo confirmar el concierto por 7 años. Entonces, estoy en contra de lo que se llama media tribulación. Estoy en contra. Por Daniel 9, 27. Ahora lo que se llama parcial. Rapto parcial. Dicen que los cristianos que no valen para nada, que no sirven a Jesucristo, que son reincidentes y rebeldes y que no hacen buenas obras, los cristianos aquí que son vagos y perezosos, no participarán en el rapto, sino quedarán aquí en la tierra. Y los cristianos buenos, fructíferos, celosos, se arrebatarán, serán arrebatados en el rapto. Pero los cristianos malos quedarán aquí en la tierra. Pero yo estoy también en contra de esto por 2 Corintios 5. 2 Corintios 5. 2 Corintios 5. No hay ningún rapto parcial, sino todos seremos arrebatados de aquí de la tierra. 2 Corintios 5, versículo 10. Porque dice Pablo, es menester que todos nosotros comparezcamos delante del tribunal de Cristo. Y si quieres saber lo que quiere decir esa palabra todos en el griego original, esa palabra todos quiere decir todos. ¿Ok? Muy misterioso, ¿no? Bueno, lo que está claro en español, ¿ok?, es confuso para los eruditos, porque ellos siempre están enfocados en el griego o en el hebreo. Gracias al Señor tenemos la palabra de Dios en nuestro lenguaje castellano. Y dice que todos nosotros aparezcamos delante del tribunal de Jesucristo. Entonces, estoy en contra de un rapto parcial por 2 Corintios 5, 10.
5:10. ¿Ok? Todos iremos en el rapto. Los vagos como yo y los buenos como mi hermano Jorge. O al revés, ¿no? Amén. O igual. ¿Ok? O igual. Y la última perspectiva incorrecta del rapto se llama el juicio. El rapto de juicio. Y ellos dicen que toda la iglesia será arrebatada, pero algunos miembros de la iglesia realmente no son salvos, son perdidos. ¿Ok? Son como, mira Mateo 13, son como, los buenos cristianos son como el trigo, ¿verdad? En Mateo 13, y los malos cristianos, es decir, los cristianos perdidos, si puede existir tal cosa como un cristiano perdido. Mira versículo 25. Mas durmiendo los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Entonces, en esta congregación tenemos algunos que son del trigo y tenemos algunos que son de la cizaña, que es la mala hierba. ¿Ok? ¿Quién es de mala hierba? Levanta la mano. No muere. No. Si tú tienes a Cristo, ¿tú eres qué? El trigo. Amén. Pero dicen ellos que en el rapto toda la iglesia subirá y algunos que son del trigo serán salvos y otros serán lanzados en el lago de fuego. Algunos miembros de la iglesia serán lanzados en el lago de fuego. Pero además yo tengo una pregunta. ¿Cómo Cristo va a venir en las nubes para recibir la iglesia e incluir a personas perdidas? No es la iglesia local ni la iglesia bautista, y para que lo sepan, los que enseñan esta postura son de la novia bautista, aquella que creen que solamente bautistas pueden ser salvos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es posible que el Señor descenderá y recibirá su iglesia y personas perdidas, miembros de la iglesia de Cristo? No. La iglesia de Cristo es un cuerpo espiritual y no incluye personas perdidas. Entonces, no existe una cosa como el rapto del juicio, porque Mateo 13 no tiene nada que ver con la iglesia, sino con Israel. Sí, en la nación de Israel habrá personas que son salvas y personas que son perdidas, pero en la iglesia esa situación no existe. No existe. ¿Ok? Ahora, yo les voy a presentar pruebas. Número 2, estamos todavía en página 42. Pruebas del arrebatamiento. O mejor dicho, pruebas de dos fases de la venida de Cristo. Dos fases. Dos fases de la venida. Porque realmente Cristo viene dos veces. Viene la primera vez para recibir su iglesia, como leímos en 1 Tesalonicenses. Se llama el arrebatamiento de la iglesia. Pero viene la segunda vez para establecer su reino. Y hay una separación entre las dos venidas de 7 años. Ahora, yo les voy a hacer una comparación o un contraste entre las dos venidas. Ahora, no hay tiempo para mirar todos los versículos que vamos a poner aquí, pero con tu lapicero ahí, escriba los versículos y los puedes mirar. Estos son versículos que ya hemos visto una y otra vez en este estudio sobre teología. ¿Ok? Ahora, en el rapto, que es la primera fase, en el rapto, Cristo viene solo.
Juan 14, 1 a 3. En el rapto Cristo viene solo. Pero en la segunda venida, Cristo viene con ¿quién? Sus ángeles. Mateo 25. Y yo les enseñé que los ángeles con quienes vienen con Cristo, ¿quiénes son? Somos nosotros. Entonces, viene por nosotros aquí, viene con nosotros aquí. Mateo 25, 31. ¿Ok? Ahora, en el rapto, la primera fase, Cristo viene por los santos. Ya decimos eso. Tesalonicenses 4, 16 y 17. Ya leímos ese pasaje. Cristo viene por los santos. En la segunda venida de Cristo, Cristo viene con los santos para establecer su reino. Judas 14, donde dice la Biblia, y aquí que el Señor viene con millares de sus santos. Con sus santos. Aquí por sus santos, aquí con sus santos. Entonces esta es la primera fase. 7 años después, la segunda fase. ¿Ok? Otra prueba. El rapto de la iglesia se llama misterio. 1 Corintios 15, 51. El mundo no conoce, no puede comprender este misterio cuando seremos transformados. Pero la segunda venida se encuentra en la profecía del Antiguo Testamento. Zacarías 14:4. El rapto de la iglesia no es el sujeto de la profecía. El rapto de la iglesia no se encuentra profetizado en el Antiguo Testamento. Está en el Antiguo Testamento de una manera alegórica, metafórica, figurativa. Pero no hay ninguna profecía específica en cuanto al rapto de la iglesia. Pero hay 500 profecías específicas o más en cuanto a la segunda venida. Entonces, el rapto es un misterio, la segunda venida es una profecía cumplida. ¿Ok? O será cumplida. Ahora, el rapto es la manifestación del Señor Jesucristo a su iglesia. Segunda de Timoteo 4:1. Pero la segunda venida de Cristo no es la manifestación de Cristo a su iglesia, sino el establecimiento de su reino aquí en la tierra. Ahora mira por favor este versículo, segunda de Timoteo 4:1, porque es muy importante esto. Tenemos las dos venidas en un solo versículo. Esto se llama distribuir bien la palabra de verdad. Y sin distribuir bien la palabra de verdad, todo el mundo queda confuso. Segunda de Timoteo 4:1. 4:1. Requiérote pues yo delante de Dios, dice Pablo, y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos, nosotros, y los muertos, segunda venida. En su manifestación, la iglesia, y en su reino, la segunda venida. ¿Ves eso? Eso se llama distribuir bien la palabra de verdad. Diferencia. Hacer un contraste entre dos cosas diferentes. Porque cosas que son diferentes no son igual. Una verdad muy profunda esa. La repito. Cosas que son diferentes no son igual. Entonces, ¿hay diferencia entre vivos y muertos? Por supuesto. ¿Hay diferencia entre la manifestación de Jesucristo a su iglesia, a los vivos, y el reino, establecimiento del reino en la segunda venida? Sí, hay diferencia. ¿Ok? Ahora, número 5. El rapto es un evento personal. Primera de Tesalonicenses 4.
16 a 17. Cristo viene por ti. Yo sé que Cristo volverá por mañana. Yo sé que Cristo volverá por mí. Yo sé que volverá mañana, pero no sé lo que volverá por ti. Es personal. Viene por mí, viene por ti. ¿Ok? Entonces, la segunda venida de Cristo será pública. Un evento público. Revelación 1:7 dice la Biblia que todo ojo le verá. Todo el mundo verá la segunda venida de Cristo. Pero en el rapto, Cristo viene como que un ladrón en la noche, que no se mira, no se ve. ¿Ok? Es un misterio. En la noche, escondidamente, secretamente, viene Cristo para buscar su iglesia. Ok, sexta cosa, Cristo en el rapto viene en el aire. Viene en el aire. Pero en la segunda venida, Cristo viene en la tierra. En la tierra. Revelación capítulo 19. Cristo viniendo en un caballo blanco y aterriza aquí en la tierra con sus ejércitos siguiendo en pos. ¿Verdad? Ok, también Zacarías 14. La Biblia dice que Él va a tocar la tierra en el monte de Oliva y partir el monte en dos pedazos. ¿Ok? El monte entero. Y Mateo 25. Eso se llama la segunda venida, cuando Cristo viene en tierra. No en el aire, no en las nubes, sino en tierra. ¿Ok? Ahora, Cristo viene en el rapto sin señales. 1 Corintios 15. Sin señales. Pero en la segunda venida de Cristo, para establecer su reino, viene con señales. Mateo 24, 30. Con señales. Y ahora, la última cosa, el rapto de la iglesia se llama esperanza. Tito 2:12. Tito 2:12. 2:13. Y la segunda venida de Cristo se llama ira. Ira. Hay una grande diferencia entre ira y esperanza, ¿no es? ¿No es así? ¿Ok? Para nosotros, cuando Cristo viene, es esperanza. Es nuestra esperanza bienaventurada. Pero para el mundo entero se llama ira. 2 Tesalonicenses 1. Mira por favor 2 Tesalonicenses 1, versículo 7. 2 Tesalonicenses 1, versículo 7. Y vosotros que sois atribulados, daros reposo juntamente con nosotros cuando se manifestará el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Segunda venida, con los ángeles. En fuego de llama, para dar el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio del Señor nuestro Jesucristo, los cuales serán castigados con eterna perdición, procedente de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Eso es ira, en contra del pueblo perdido, impío. ¿Ok? Ahora, tengo aquí otras pruebas más. Número 3, capítulo 40, página 42, número 3. Letra A. La tribulación es principalmente judía.
Dios está tratando con su pueblo judío. Nota ahí unos versículos, no vamos a verlo todo porque no hay tiempo. Mateo 24, donde Cristo dice que Él va a estar tratando con el pueblo de Israel. Mateo 24. Ok, mira por favor Ezequiel 20. Ezequiel 20. Ezequiel 20. Versículo 36. 20:36. Dios tratando con el pueblo Israel. 20:36. Como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dijo el Señor Jehová, y haceros he pasar debajo de barra, y traeros he en vínculo de concierto. ¿Quién? El pueblo de Israel. Un concierto. Ok. Mira por favor Zacarías 13. Zacarías 13. Esto es letra A. La tribulación es algo judío. Tiene que ver con los judíos. Zacarías 13. Versículo 8. Zacarías 13, 8. Y acontecerá en toda la tierra, dijo Jehová, que las dos partes serán taladas en ella y se perderán, y la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego la tercera parte y fundirlos he como funde la plata, y probarlos he como se prueba el oro, y invocará mi nombre y yo lo oiré y diré, mi pueblo es los judíos, el pueblo de Dios. Y él dirá, Jehová es mi Dios. Tiene que ver con los judíos. Mira Jeremías 30. Jeremías 30. Jeremías 30, versículo 6. Versículo 6. 30, versículo 6. Preguntad ahora y mirad si pare el varón, porque vi que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos como mujer de parto, y todo rostro se tornaron amarillos. Ay, porque grande es aquel día, tanto que no hay ya otro semejante a él. Y tiempo de angustia para ¿quién? La iglesia. No. Dice para Jacob. Mas de ella será librado. Entonces Dios está tratando con Jacob, no con Israel, no con la iglesia. Okay, con Jacob. Ese es el pueblo de Israel. Nota ahí también Deuteronomio 4. Deuteronomio 4:30. Ahora, otra cosa, otra prueba de lo que se llama el arrebatamiento ante tribulación, porque esta es la postura correcta aquí. Ante tribulación, que el rapto sucede antes de la tribulación. Rapto. Okay. Otra prueba. Letra B. En Revelación 4:18, cuando la tribulación está teniendo lugar en la tierra, no se menciona la iglesia en la tierra. 15 capítulos del libro de Revelación, ni se menciona la iglesia una sola vez como estando en la tierra. Pero sí menciona la iglesia estando en el cielo. Revelación capítulo 7, versículo 9. Una gran multitud de todo pueblo, naciones, lenguas. ¿Quiénes son ellos? No es el pueblo de Israel. Todas naciones, eso es la iglesia. ¿Dónde? Ante el trono de Dios en el cielo. Entonces, en Revelación 4:18 no se menciona la iglesia como estando en la tierra.
Ok, letra C. En el Antiguo Testamento tenemos varios tipos de lo que se llama el rapto. Ok, Noé es tipología del rapto de la iglesia, porque ¿qué pasa? El mundo en tribulación, diluvio, y Dios arrebata Noé, su familia, y ellos pasan sanos y salvos, ¿qué? Por la tribulación o por el diluvio. Otra tipología, Lot. ¿Qué pasa? Viene fuego cayendo del cielo. Cayendo del cielo. Y los ángeles, que son Jehová, Dios, van a la ciudad y arrebatan a Lot y su familia. Ellos pasan sano y salvo afuera de la ciudad, fuera de la tribulación, fuera del fuego. Ok, otro ejemplo, Enoc. Tú sabes que todos los patriarcas en Génesis capítulo 5 viven hasta 900 años. Pero ¿qué pasó con Enoc? Teniendo 365 años, fue arrebatado de la tierra. No murió. ¿Qué pasará en el rapto de la iglesia? No moriremos. Subiremos sanos y salvos fuera de la tribulación, así como Enoc, dice la Biblia, anduvo con Dios. Amén. Enoc es tipología de la iglesia, del rapto de la iglesia. Otro tipo es Rahab. ¿Tú te acuerdas de Rahab, la prostituta, la ramera? Que ella en Jericó estuvo allá y vino la ira de Dios cayendo sobre la ciudad y las murallas se cayeron todos, ¿verdad? Pero una sola persona fue salva, es Rahab, arrebatada de la ciudad y pasó de allá, de esa destrucción, sana y salva. Es tipo de rapto de la iglesia. Nosotros también subiremos y pasaremos de aquí, de esta tierra, de la ira de Dios, sanos y salvos. Amén. Ahora, otra cosa. Tú sabes, alguna vez dijo Pablo, sea anatema el que predica otro evangelio. ¿No es así? ¿Qué evangelio predicamos nosotros? El evangelio de la gracia de Dios, que Pablo dijo, es mi evangelio. Pero durante la tribulación, en Revelación capítulo 14, la Biblia habla de un ángel predicando otro evangelio y no es maldito, no es anatema. ¿Por qué? Está predicando el evangelio no de la gracia de Dios, sino el evangelio eterno. Es otro evangelio. Pero no es maldito. ¿Por qué? Porque es otra época. Durante la iglesia, la época de la iglesia, predicamos la gracia de Dios, el evangelio de la gracia de Dios. Durante la tribulación, un ángel viene y él predica el evangelio eterno. Y no es maldito. ¿Por qué? Porque ya no es el tiempo de la iglesia. Ya no es la época de la iglesia, porque la iglesia se fue en el rapto. Durante la tribulación, aquel ángel, Revelación 14, predica el evangelio eterno y no es maldito. ¿Ok? Página 43. Página 43. Ahora, nota unos versículos. ¿Ok? Para esta prueba. Durante la tribulación, durante la época de la iglesia, la tribulación para cada persona no es universal, sino personal. Cada persona está pasando ahora por su propia tribulación. No está cayendo la tribulación sobre una nación, sino sobre cada persona individualmente. Porque cada persona aquí presente tiene su propia relación personal con su Salvador. Amén. Ok.
No hay tiempo para mirar todos los versículos que tienen que ver con eso. Pero mira por favor 1 Tesalonicenses 1. 1 Tesalonicenses 1. Como ejemplo de esta tribulación personal. Tú sabes que los latinos tienen en su carro etiquetas que dicen personal, porque todo lo que tienen, los bienes que ellos tienen son personales, ¿verdad? Esto pertenece a mí. Bueno, tu relación con Cristo debe ser también personal, amén. Y la tribulación, la prueba porque por las que pasaras, también son ¿qué? Personales. 1 Tesalonicenses 1:6 dice: y vosotros fuisteis hechos imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en mucha tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Mira capítulo 3, versículo 3. Para que nadie se conmueva en estas tribulaciones, porque vosotros sabéis que nosotros somos puestos para esto, que aún estando con vosotros os predecíamos que habíamos de pasar tribulaciones, como ha acontecido y lo sabéis. Entonces cada persona, cada cristiano pasa por tribulaciones en su vida. Mira 2 Tesalonicenses 1. 2 Tesalonicenses 1. Tribulaciones personales. 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, de vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís, en testimonio del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Como es justo para con Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo juntamente con nosotros cuando se manifestará el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Entonces, la tribulación para nosotros es personal. Mira Romanos 5. El cristiano pasa por pruebas aquí en esta vida, pero no toda la tierra experimenta tus pruebas personales, no. Pero durante la tribulación, las pruebas caen sobre todo el universo mundo. Romanos 5:3. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación obra paciencia en tu propia vida. Paciencia. Y la paciencia, experiencia. Y la experiencia, esperanza. Y la esperanza no nos avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Mira 12:12 de Romanos. 12:12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Es algo personal. Nota ahí también 2 Corintios 1:4. 2 Corintios 1:4 y versículo 8. Nota ahí 2 Corintios 4:17. 4:17. Nota Juan 16:33. Mira ese pasaje, Juan 16. Versículo 33. Dice Cristo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz.
en el mundo tendréis que apretura, mas confiad, yo he vencido al mundo, dice Cristo. Amén. Y mira, 2 Timoteo 3. 2 de Timoteo 3. 2 de Timoteo 3. 2 de Timoteo 3, 12. Y aún todos los que quieren vivir piamente en Cristo padecerán persecución. Ahora, la última cosa en cuanto a las pruebas de que el rapto es antes de la tribulación. Nota que para el cristiano, en las epístolas de Pablo, hay la promesa de ser librado o escapado de la tribulación. Mira, 1 Tesalonicenses 1. 1 de Tesalonicenses 1. El cristiano no va a pasar por la tribulación, no va a pasar por la angustia de Jacob, porque la angustia de Jacob pertenece a Jacob, no pertenece al cristiano. Eso puede ser, eso debe ser sentido común, pero por muchos de los eruditos y comentaristas y teólogos no es sentido común nada. Capítulo 1, 1 de Tesalonicenses, versículo 10. Y para esperar a su Hijo, nosotros los cristianos, de los cielos, al cual Él levantó de los muertos, es a saber, Jesús, el cual nos libró de la ira que ha de venir. ¿Cómo puede ser más claro que eso? No puede ser más claro. Mira capítulo 5, versículo 9. ¿Okay? Nosotros seremos librados de la ira que ha de venir. 1 de Tesalonicenses 5, 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salud por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿para quién es la ira? Es para Israel, no es para el cristiano, no es para la iglesia. Sí, tenemos tribulación en esta época, pero son personales, no son para la iglesia. La iglesia tiene que gozo, regocija a la iglesia por la resurrección de Jesucristo, no para el judío durante la angustia de Jacob. Mira Revelación 6. Revelación capítulo 6. Versículo 16. Dice, y decían a los montes y a las rocas, caed sobre nosotros. Estos no son cristianos. No son cristianos, esto no es la iglesia. Y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Esto no es un cristiano. Un cristiano anhela, desea, añora ver el rostro de su Salvador. Estos son judíos durante la tribulación. Nosotros tenemos la promesa de ser escapados. Mira Revelación 11, 18. Y las naciones se han airado, y tu ira es ya venida, y el tiempo de los muertos para que sean juzgados, y para que des el galardón a tus siervos los profetas y a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, para que destruyas los que destruyen la tierra. Esto es ira durante la tribulación, no durante la de la iglesia. Mira 14:10 de Revelación. Este tal beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Eso no es la iglesia, eso es la gente que vive durante la tribulación. Mira 15, versículo 1. Y vi otra señal en el cielo, grande y admirable, que eran 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas es consumada la ira de Dios durante la tribulación. Entonces nosotros somos escapados de la ira. No vamos a experimentar esta ira de Dios para nada. Ahora, en cuanto a rapto,
tenemos que tomar en cuenta también el ascenso del anticristo, porque el anticristo vendrá también sobre la tierra, y eso vamos a poner para la otra semana que viene. El ascenso del anticristo. Hay preguntas.